Bienvenidas a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, mi nombre es Paola Cirelli y soy quien está detrás de Maldita Moda Club, Maldita Moda Estudio y el libro, y soy la autora del libro Maldita Moda, cómo crear una marca de moda sostenible y revolucionar el mundo, que sigue dando maravillosos momentos y este es uno de ellos. Hoy vamos a hablar sobre cuando una señal es suficiente para seguir adelante. Estos días, bueno, lo he compartido en el anterior episodio, pero bueno, estos días me siento un poco en transformación, desde que salió el libro, ya hace un año, sigo sintiendo que esta es una transformación mucho más profunda, que a veces uno dice, bueno, una lloradita y ya está, y en realidad las transformaciones son mucho más largas, los procesos son eh, sí, son largos, pero hay que también aceptarlos y a veces cuesta esto, ¿no? En el libro abrió una enorme puerta. Estamos casi llegando al año de la publicación. El 6 de marzo, por ejemplo, grabé un video sobre lo que significaba, ¿no?, la entrega del libro a la imprenta y mencionaba lo difícil que había sido. Y es cierto, porque el libro, que ahora lo tengo en las manos, y me parece algo tan increíble que yo lo haya escrito, porque tiene muchísimos puntos que, que tengo en mi mente todavía, ¿no?, en mi cabeza, y que digo, qué bueno que están puestos aquí en este libro, porque siempre había sido algo que me emocionaba eh, poder transcribirlo. Pero a lo largo del tiempo que fue pasando, ¿no? Lo escribí, lo lancé y empecé este duelo tan grande porque me agarró como un bajonazo total. No sé si era un burnout o qué, pero como también se había muerto mi perrita y entonces atravesaba las dos cosas en el momento. También algunas cuestiones personales, laborales, que a veces se junta todo y, y pensamos que somos las únicas que nos está pasando esto, ¿no? Pero después sabemos que no, que ya en la edad adulta muchos de todos los que podemos, o muchas de las que podemos compartir en una charla con amigas, familia, eh, pareja, ¿no? Podemos profundizar que no es solamente es a uno que le pasan las cosas, sino a todo el mundo. Todo el mundo está atravesando constantemente desafíos que muchas veces no vemos porque estamos obnubiladas por las redes sociales y creemos que todo el mundo tiene una vida feliz y lo que comparte. Yo he decidido hace un tiempo que dentro del Instagram de mi perfil personal solamente publico cosas que tengan que ver con lo profesional, en la mayoría, excepto algunas cuestiones muy puntuales, como mi perrita, o algo muy así que me sacuda, ¿no? O compartir cosas que tienen que ver con procesos de transformación, porque también tiene que ver con la parte creativa, sin decir eh, muchos datos, ¿no? O muchas cosas que puedan ser personales, que a veces lo comparto aquí más en el podcast porque me parece como una terapia fenomenal. Pero realmente todas las personas atravesamos desafíos constantes, diarios, y seguramente estás escuchando y te estás sintiendo o frustrada, o dolida, o angustiada, o ansiosa, o triste, desesperada, no sé, todos, em, todas emociones que son naturales en el ser humano y a veces tenemos más o menos. También en las mujeres se potencia mucho más el hecho del tema hormonal y como te contaba también yo estoy atravesando esta premenopausia, que tengo síntomas, ahora mejor porque estoy tomando una pastilla natural que, que tiene una combinación de ashwagandha con poleo, digo, no, con poleo, no, con polen, perdón, ashwagandha, polen, magnesio y no me acuerdo cuál otra más. Y la verdad es que me han sacado bastante los sofocos y me están regulando las emociones.
Pero bueno, la verdad es que uno tiene que empezar a poder discernir qué es de uno, qué es de las hormonas, porque a pesar de que no es muy común hablar de esto, realmente nos pasa a todas y creo que está bueno compartirlo. Eh, pero bueno, el por qué empiezo este podcast hablando de una señal es suficiente para seguir nuestro camino, porque lo que les decía de empezar a compartir sobre el libro, charlas y bueno y demás, pero un poco de alguna manera, emocionalmente, cada tanto me desconecto de lo que significa, porque sigo mi vida, porque tengo que pagar facturas, porque la vida misma muchas veces te pasa por encima, no estoy como en una, surfeando la ola como, ¡guau! Estoy aquí, súper, ¿no? Muchas veces me siento abatida por las cosas que nos pasan. Pero cuando recibo un mensaje del libro, que mi misión fue eso, poder ayudar a un montón de personas, cuanto más pueda mejor. Lo que es un libro, ¿no? Un libro abre puertas, abre mundos, abre ventanas que nos transportan y nos cuentan las vidas de otros, ¿no? Y es algo que a la cual es un sueño, otro sueño más al cual estoy con el cual estoy trabajando, trabajando no, vamos a ponerle tareando, porque trabajo tiene una etimología bastante negativa, pero bueno, eh, digamos, estoy hurgando en estas aptitudes que, que empiezo a reconocer ahora en estos momentos, un poco más, lo estoy incorporando a mi centro, a mi ser interior que me ha gritado siempre y que de alguna manera ahora vuelvo a esto. Por eso digo que la señal es una señal, puede llegar a ser suficiente para poder creer un poquito más en lo que estamos haciendo. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, en la cual te plantea, ¿no?, una serie de situaciones que tienen que ver conectados con la ciencia, de cómo uno a veces se habla y a veces se cree esos discursos que hemos aprendido desde niños por una cuestión de sobrevivir, de seguir, de lo que sea que nos haya pasado de niños y de niñas. eh, y que él lo que plantea es, bueno, empezar a contarse otra peli y por otro lado, entregar lo que no podemos resolver a este ser superior, entregarle a una fuerza poderosa del universo que no vemos. Lo mismo habla también Neville Goddard, que hay una frase en el libro de Neville Goddard que habla sobre, bueno, la ley de la atracción o la ley de la asunción, que es otro de las leyes que siempre se plantea, ¿no? Aunque uno no lo ve, aunque la ley de la gravedad y la ley de la atracción o la ley de la asunción también. Eh, Me pasa bueno, el libro ha sido una demostración muy enorme de ese sueño que yo tenía en mi mente, de la imaginación que uno puede llegar a poner en los mapas mentales o en la visualización. Pero volviendo al libro de Joe Dispenza, por ejemplo, al final de su libro tiene toda una serie de cosas, de unas meditaciones que uno tiene que hacer cada semana y demás, y yo me grabé un audio, así como lo estoy grabando esto del podcast, con mi teléfono, porque el podcast este, la verdad es que no tiene ninguna tecnología superstar, que esto lo digo entre paréntesis, o sea, pueden grabar un podcast con un teléfono y eso es lo que hago desde que inició el podcast. Me he comprado micrófonos y demás, pero ninguno funcionó, no me gusta cómo funcionan, así que sigo mi, mi método, que es muy simple, no edito, subo así tal cual está, así que bueno, ni siquiera tiene música porque a mí me molestan los podcasts con música. Eh, pero bueno, esto era fue un paréntesis. Entonces me grabé o sea, no una afirmación, esa meditación, y realmente cuando es a la noche y cuando es a la mañana, escucho este audio. Cuando nosotros escuchamos algo que tiene nuestra voz, el inconsciente lo reconoce como propio. Entonces, en ese audio es como si vos te hablaras y se te va grabando un montón de palabras, pero con tu propia voz, con lo cual tu mente lo reconoce como cierto.
De la misma manera que, por ejemplo, me he grabado unas afirmaciones, es decir, por ejemplo, tengo un audio que es maravilloso, aunque no lo crean, lo grabé el 8 de febrero del 2024, o sea, yo digamos, el 17 de enero había lanzado el crowdfunding para el libro, y el 8 de febrero había grabado esto y decía, por ejemplo, el crowdfunding ha sido un éxito, logré vender en no sé qué, y los libros, y ha llegado a todo el mundo, me han hecho notas y la. Entonces lo escuché un montón de veces, eh, y con fuerza después lo volví a escuchar cuando el crowdfunding salió y digo, wow, o sea, se cumplió, ¿no? Y me volví a grabar otro una vez que estaba el libro en la calle, y también se fueron cumpliendo un par de cositas que también digo ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, me hicieron una nota en él, tal, o en otras revistas, no sé qué, y también se cumplieron, ¿no? Por ahí no era la misma revista, o me llaman para dar una charla, no sé qué, y de pronto salió la charla de México, que fue increíble, y otras charlas que también fui dando, bueno, en el SI, en una agencia, bueno, y así fueron pasando algunas cosas. Lo que quiero decir es que no solo las señales externas sirven, sino las señales internas de escucharnos un poco más, porque nuestro ser interior nos habla, nos dirige, nos está conduciendo hacia un lugar que a veces nosotros tenemos resistencias de ir. Y por ejemplo, el libro yo le di vueltas un montón de veces, boicoteándolo y poniéndome otros trabajos por encima, y me doy cuenta, me he dado cuenta, ¿no? De que cuando me acerco a la escritura, que es algo que a mí me apasiona, y lo que te estaba diciendo antes, que, ¿no? Que estaba abordando esto de, de que estoy profundizando o hurgando en mis características, que tiene que ver con la escritura, con la comunicación, que cada vez estoy mucho más cerca de eso, eh, que bueno, yo me considero escritora porque es mi segundo libro, escribí uno del duelo, es el tercero, estoy con una novela, es el cuarto, un libro de niños es el quinto, pero también todavía no me creo en su totalidad esto de, bueno, yo soy escritora, ¿no? Como, no sé, como Leila Guerriero, o como, no sé, muchas, Ellen Lupton, que es de diseñador, de diseño, o, no sé, Bell Hooks, o Naomi Klein, no sé, como gente muy, muy increíble, ¿no? Y yo digo, bueno, yo soy escritora y trato de seguir ese paso, porque realmente es algo que quiero construir, ¿no? Mi profesión como escritora y seguir publicando libros y bueno, eh, y de paso este podcast es un llamado a mi ser interior de que lo estoy cumpliendo. Eh, y esa señal que escuchaba internamente de tenés que terminar el libro, es más, creo que lo he contado, pero en una meditación, hay una meditación que te encontrás con tu ser interior, que lo personificás, y es un video que yo he compartido, sí, lo he compartido, muy interesante, en newsletter creo, eh, y me entregaba el libro Maldita Moda. No sé cómo, por qué, o sea, pero me entregaba este libro, ¿no? Y el libro lo he soñado muchas veces, había soñado el color de la tapa, eh, que yo lo había contado, y bueno, y esas señales yo las he seguido, eh, y ahora cada vez que me escriben un mensaje, por ejemplo, el otro día leía una nota que habían escrito sobre mi libro en un blog de abogacía que, bueno, que se llama Dial, eldial.com, y, y voy a leerte un pedacito que lo compartí en Patreon, tal vez lo has leído, verá que lo voy acá, lo voy a abrir, lo voy a leer, que lo escribió Rosana Masolo, y y en el texto, hablaba de una situación de ella personal. Dice así, estaba terminando diciembre del 2024 y el viernes 20 por la noche recibí una noticia que empañó mi presente laboral. Mi ánimo se vino abajo y entré en una fase de sentirme perdida. El sábado por la mañana seguía muy angustiada y al chequear mi celu vi un mensaje en el grupo del Instituto de Derecho de la Moda del CP SPAFS de Susie Bellognol
que decía, me dicen si va alguna que le aviso a Paola, sobre una charla que daba, ¿no? Entonces ella dice, me dicen si va a alguna que le aviso a Paola, y pensé, ¿qué había el 21? Y ahí vi que era la charla del libro Maldita Moda, cómo crear una marca de moda sostenible y revolucionar el mundo a las 16 en el Museo del Traje, lo cual me generó un entusiasmo inesperado. Entonces algo me dijo de ir, y lo bien que hice, la verdad esas casi 2 horas me cambiaron el ánimo por completo. Olvidé lo que estaba transitando, el cansancio de los últimos días de un año complicado, me sentí muy inspirada y motivada por Paola Cirelli, diseñadora de indumentaria, una grande, simple y generosa. Se lo ve con lo que transmite y comparte. Su libro es maravilloso, lo bien que hice en regalarme un ejemplar. Gracias a ello y a la propuesta de Susi de hacer un reporte para este suplemento, lo cual por segunda vez mejoró mi estado de ánimo en un 2025 que no estaba iniciando con mucha empatía. Intentaré en estas líneas transmitirles lo importante y pragmático que es su contenido, que funciona como una guía que ayuda en detalle a conocer cómo es la industria de la moda y desde una mirada sostenible, cercana, a partir de consejos y anécdotas de primera mano que la diseñadora y autora ha vivido a lo largo de sus 17 años de profesión en la industria. Bueno, y sigue porque es un texto bastante largo y que explica cada uno de los capítulos, y que Rosana Mazzolo fue armando. Y la verdad que es súper emocionante, porque, bueno, uno hace un libro, o no sé, en este libro yo realmente quería compartir mi experiencia, quería que ayude a personas a crear sus marcas, que no tengan que invertir demasiado, pero que se lleven en ese libro, como yo he aprendido con muchísimos libros, porque para mí los libros es el mejor lugar en donde uno conecta con otras personas, con otros conocimientos. Y la verdad es que yo no entiendo por qué la gente deja de leer. Entiendo que las redes sociales te consumen mucho porque a veces yo vivo en ese estado de si un día tengo muy malo me pierdo en Instagram y después que me doy cuenta digo tendría que leer y en vez de leer me meto en, en Netflix, ¿no? O sea, me sucede, o sea, por supuesto, pero cuando entro en un libro hay partes de las neuronas que conectan, hacen tan, tan, tin, tan, tun, tan, y hay una música dentro de nuestra mente que se empieza a componer y es una música nueva. Y creo que hay una clave ahí, ¿no? Que es que es como el algoritmo de Instagram que todos los días de alguna manera se hace como muy rutinario, ¿no? Escucho a las mismas personas o en el Instagram o leo lo mismo, voy a Netflix, veo una serie, y me quedo con un relato único. Ahora, cuando abro un libro, por ejemplo, como los libros del feminismo que estoy leyendo uno sobre, que es en general no leo, trato de leer más mujeres que escriben, pero en este caso de Javier Peña, que escribe un libro que habla sobre el duelo, sobre la creación de historias, y me pareció bellísimo también, muy, muy bonito. Y, y bueno, y también El arte de perderse, que también es otro libro que estoy leyendo. Voy leyendo como varios a la vez, pero cada uno me aporta un giro inesperado en mi cabeza, que aporta una, eso, como una, ¿puedo explicarlo? Como si de pronto una luz iluminara un sector de mi mente que está apagado. Y entonces me maravillo porque realmente sin ellos no podría conectarlo, ¿no? Y, y entonces esta es una segunda señal, que es la segunda señal que es suficiente, ¿no? De una persona que nos escribe sobre nuestro trabajo, que no la conozco, bueno, sí la conocí ahí en diciembre, pero no tenemos una relación, es decir, escribió el relato por motus propio, ¿no? Y entonces me encanta, ¿no? O también compartí el otro día de Ana Torrejón, que yo admiro, es la directora del Oficial, y compartió en su Instagram mi libro y puso The Book, ¿no? Es el libro. Y me escribió que le encanta, que le encantó leerlo, se lo llevó para las vacaciones. Y eso es como que me despegó de mi asiento, digo, wow, o sea, no me hubiese imaginado que esto sucedería. Y tuve un montón de barreras mentales, como explicaba en ese video del 6 de marzo, cuando entregué el libro en imprenta la primera vez.
tenía un montón de barreras sobre dudar, miedo, eh, esto de el impostor, la impostora, quién soy yo para escribir, cómo escribo, qué transmito, si va a servir, no sé, pero lo hice porque era una necesidad física y emocional que necesitaba sacarlo. Y, y yo creo que, como dice Susana Tamaro, ¿no? Deja que el corazón te lleve a donde siempre quiso estar. Y a veces nos resistimos, nos resistimos, porque el camino nos está llevando a un lugar y a veces las puertas se cierran, se cierran, se cierran, nos da mucho miedo. Pero también hay que reconocer cuando esa puerta se cierra y realmente hay que soltar eso, o realmente se cierra para que tomes otro camino que te lleve realmente a ese lugar a donde quieres estar. Y esto, para mí la escritura fue un tema así, o sea, eh, yo auto boicoteaba ese momento de encontrarme con el libro, pero una vez que me encuentro con ese libro, con mi libro, ¿no? Para poder escribirlo, terminarlo, encontrar un hilo conductor que uniera los tres capítulos grandes. Todos me decían que eran tres libros, incluso la editora de mi libro me decía, Paola, son tres libros, es muy grande tu libro. Y yo decía, no, tiene que estar en uno solo. Creía en eso, ¿no? Eh, y creo que a veces, y lo digo y me lo digo, o sea, siempre hablo, ¿no? En este podcast es un poco una autorreflexión o estar sentada conmigo y un poco compartir lo que uno nos va pasando. Eh, que a veces parece como algo extraño, ¿no? Pero bueno, cuando escuchamos el podcast con alguien que está reflexionando, decimos, ay, yo me siento igual. Bueno, esto es un poco una conversación para ver si te resuena. Eh, pero a veces necesitamos una señal simple, chiquita, desde adentro, y por otro lado, una señal chiquita desde afuera. Y esas dos señales, cuando se unen, hay luz, porque ese es el camino. Realmente los momentos que atravesamos como personas en esta vida eh, a veces son muy complejos porque los vivimos de esa manera. eh, y el otro día tenía una conversación con mi madre que me decía, afloja un poco, ¿no? De dejar de machacarte. Y en terapia hago lo mismo, ¿no? Y dice, no, no te des tanto con un caño, ¿no? Como que déjalo ir, ya se va a resolver esto, ya se va a resolver lo otro, ¿no? Y a veces machacamos y nos ponemos en posiciones de quiero llegar ahí, pero también cuando llegas ahí, por ejemplo, cuando publiqué el libro pensé que iba a, no sé, a ver fuegos artificiales, ¿no? De ¡guau! Ta, 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 y me imaginé que fue así, porque también hubo fuegos artificiales, pero internamente decía, para, llegué acá, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y, y bueno, ese que hago es esa transformación que estoy viviendo y que a veces no es instantánea ni el proceso ya, sino que uno tiene que empezar a convivir con estas inquietudes o este inconformismo o este lugar en que uno habita que no nos cierra tanto porque hay algo que hemos generado que nos está llevando a otro lugar. Y me pasó cuando me mudé a Barcelona, o sea, el primer año fue idílico, fue como eso, fue como vivir un año cargado de emociones, de felicidad, de estar volando, de estar suspendida en el aire, no sé cómo explicarles, pero era como un enamoramiento total. Pero luego del enamoramiento, como en las parejas, ¿no? Llega la realidad y decís, ah, bueno, tengo que, a ver, ¿qué hago con todo esto, ¿no? Eh, y empecé como a decidir si elijo o no este camino, ¿no? Y entonces uno va haciendo esto. Y el segundo año fue durísimo, y el tercero, y el cuarto pandemia, y el quinto, y bueno, y cada año eh, tiene sus complicaciones, porque vivir en Barcelona no es fácil, eh, emigrar, ser un expat, como le llaman acá, ¿no? Ser inmigrante, por más que la ciudad y la cultura te reciba, y tengo un grupo de amigas y amigos y amigues increíble, que son mi familia, tengo mi hermana también aquí, pero realmente a veces vivir fuera de tu casa me refiero al país, ¿no? Eh,
y lejos de tu familia, de mis padres, de mis otras hermanas, de muchos amigues que tengo en Argentina, conocidas y gente que quiero. Eh, no es fácil, no es idílico. La gente a veces piensa como, bueno, ay, qué bueno estás en Barcelona. Sí, bueno, pero eh, a veces es complejo porque la vida te lleva por delante como estar viviendo en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no es que decís, ay, me voy de viaje todos los fines de semana a conocer. Bueno, no, no. Pero volviendo al tema del libro y de construir lo que uno quiere y demás, yo creo que, y lo sigo aprendiendo, pero hoy es un día de reflexión. Entonces, a veces estas señales son suficientes y no recuerdo quién lo decía, ¿no? Pero que había un autor, me parece que es el de Destroza este diario o algo así, que decía que se guardaba eh, unos correos como que eran todos los mensajes positivos que recibía de su libro y que cuando estaba mal los volvía a leer. Y a veces tengo eso, que me sacan de mi lugar esos mensajes que leo de mi libro o de una charla o del podcast y, y yo hago lo mismo cuando siento eso por alguien, ¿no? O cuando alguien escribe un libro que es increíble, también se lo transmito. Me parece que compartir esas emociones me parecen fenomenales, ¿no? Y otro día también me escribía una chica que es de Córdoba, que está estudiando diseño de indumentaria, y me decía, wow, es que tu libro me ayuda un montón, estoy por recibirme, y la verdad es que y nada, y a mí me maravilla, o hay gente que también está dando clases con mi libro, no sé qué, y la verdad es que ya es un libro que no me pertenece, que le pertenece al mundo, ¿no? Y eso, bueno, es desafiante con uno mismo. Pero es eso, como que cada vez que recibimos un feedback de alguien, me parece que eso una buena señal para seguir creyendo en nosotros. Y Neville Goddard dice, ¿no? Como la imaginación lo hace todo. Primero, las ideas se crean en la imaginación y tiene que tener un componente muy grande que es la fe y creer en uno mismo. No hay nada más grande que eso, porque en el libro, o sea, la persona que más creía en el libro soy yo, y yo sé que para mí mi libro es un libro maravilloso, y lo digo porque lo hice, porque me llevó, porque sé lo que tiene dentro, porque sé lo que me costó hacerlo, porque sé que tiene mi corazón, mi alma, mi todo en este libro que lleva muchísimas horas, muchísimo tiempo, muchísimos fines de semana encerrada, tratando de pensar, eh, dándole vuelta y recibiendo muchísimos no de distintas editoriales, de la misma manera que he recibido no de un montón de editoriales para traducirlas al inglés, ¿no? Pero bueno, como para ir cerrando este episodio, eh, es un episodio de que si quieres emprender o quieres crear tu proyecto o crear una marca de moda sostenible y revolucionar el mundo, que lo hagas. Que cuando estás en el proceso creativo de hacer, la revolución del mundo tiene que ver con tu mundo interno, con lo que tenemos dentro, porque en realidad difícilmente podamos hacer un impacto en el exterior si adentro no hay una transformación. Por eso para mí el libro empezó siendo una, una explosión dentro de mi ser, porque lo está transformando, lo está movilizando, me está llevando a un lugar donde antes no estaba. Y en el podcast anterior compartí un pedacito del libro del arte de perderse porque tenía que ver con eso. ¿Cómo saber qué hay detrás de esto? No lo sabemos, es una cuestión de fe, es una cuestión de seguir caminando. Entonces, eh, crear algo, crear algo no te da seguridad de nada, pero por lo menos intentarlo, intentar hacerlo, intentar caminar ese camino incierto y difícil que puede llegar a ser por momentos, pero también la satisfacción que se encuentra al final de ese camino, que es el orgullo de haber seguido tus instintos, aunque sea por intentarlo. Es como cuando corres una carrera. Bueno,
capaz que llegás primero, pero al menos terminar esa carrera es lo más grande que puedes hacer. Ahora no puedo correr por problemas de la rodilla, pero cuando corrí mi última carrera de 10 kilómetros, lo hice con tanta pasión y el último kilómetro era el más duro de todos, porque y veía a un señor al lado mío que tenía como 80 años y estaba corriendo y digo, pero Paola, por favor, o sea, corre. Y, y la gente como, ¡ah, dale, vamos, vamos! Y ese aliento, ¿no? De la gente alrededor no hace más que resonar con tu interior que te dice, dale, dale, hacelo, llegá. Que no importa cómo llegues, pero llegá. Bueno, en el sentido de cómo llegues, si llegás primero, segundo, tercero o la mil posición, ¿no? Que en mi caso sería eso. No tengo ni idea a qué posición llegué, pero me refiero a que ya con el hecho de llegar al punto final es igual que publicar el libro, o cuando me recibí, o cuando me vine a Barcelona, o cuando hice tal cosa, todo lo que he hecho, que también a veces lo anoto para recordármelo, porque he conseguido cosas que estaban solamente en mi mente, y el libro es como la última prueba de que eso se puede hacer, pero he tenido un montón, y que cuando olvido todo este gran esfuerzo, ¿no? Vuelvo estos pasos atrás y tengo como una vida antes de Barcelona y después de Barcelona, igual, o sea, y he sido siempre consecuente, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces digo, bueno, como que seguir el sueño y de cumplirlo. Ahora estoy con el doctorado, que tengo aquí al lado mi paper y tengo ya la directora de tesis de doctorado, no sé ni cómo lo voy a presentar, pero bueno, mira, este es para mí otro camino a seguir, que es ingresar al doctorado y seguir investigando, cuestionando la moda desde el feminismo y la sostenibilidad, que para mí es algo que se atraviesan y que transforman, y que creo en esa teoría y que la voy a seguir adelante con una tesis. Eh, pero bueno, es otro de los desafíos que me he propuesto, además de escribir la novela, que me voy a presentar una beca, que también es este mes, y ya me presenté a otra beca con otro texto, que es el del duelo, que ya les conté. Pero bueno, al menos lo intento, lo intento, lo intento. Entonces, esas señales que uno recibe, estemos atentos, porque seguramente hay algo en el universo que nos está enviando y, y que nos está cuidando nuestros pasos también. Así que bueno, mis queridas, consejo o un tips, seguir adelante, seguir adelante con lo que uno siente y no abandonarlo. Aunque sean, ¿no? 5 minutos cada día, 10 minutos. Y nada, yo a veces le doy besos a mi propio libro porque digo, te quiero tanto porque me siento tan identificada en estas palabras y así que bueno, si quieres comprar el libro, ya sabes, en España hay varias librerías y en Argentina también, o desde mi web se puede comprar con envíos a todo el mundo y próximamente estará en Amazon, aunque también he luchado con esa decisión, pero bueno, sé que sé que tiene que seguir viajando por el mundo y es un medio y sé que es un libro troyano que entra al sistema para modificarlo, por lo cual tiene que entrar a un sistema aunque sea de esa manera, pero bueno, para hacerlo ebook también es una buena herramienta para poder democratizarlo aún más y que llegue a más personas. Así que, bueno, va a estar en ebook ahí también y el cuaderno de actividades lo mismo. Eh, si quieres entrar al Club de la Maldita Moda, estamos ahí un martes cada mes a encontrarnos también para charlar. Y bueno, y también eso, ¿no? Voy a cerrar con la frase de John Lennon, que también está en el libro, que lo elegí y tiene que ver con la canción de Imagine, que dice, imagina a toda la gente compartiendo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas y el mundo será uno. Estas palabras hoy en día creo que son muy, muy importantes cuando hay gobiernos que están polarizando cada vez el planeta en decisiones muy drásticas y sabemos que para revolucionar el mundo tenemos que ir hacia la sostenibilidad eh, en todo sentido, no solo en la moda, sino que en nuestras prácticas diarias. Así que bueno, te dejo con estas reflexiones, gracias por estar allí y seguimos con más Maldita Moda Club. Hasta luego.